Para nuestro ejemplo de construcción de diagrama de Pareto, retomaremos el ejemplo de defectos en productos de cerámica. En la tabla tenemos el detalle de cantidad de defectos encontrados en las inspecciones realizadas a lo largo de un día de producción. Tenemos el tipo de defecto y su frecuencia. El primer paso que debemos realizar con nuestra información es ordenar nuestra información de acuerdo con su frecuencia o cantidad, del mayor al menor. Para eso seleccionaremos nuestra data y utilizaremos la opción Ordenar de la pestaña Datos. Nos aparecerá el menú Ordenar, el cual nos permite seleccionar las columnas por las cuales queremos ordenar nuestra información. Como lo que deseamos hacer es ordenar los tipos de defectos de acuerdo con su frecuencia, seleccionamos Ordenar por la columna Frecuencia, especificando el orden de mayor a menor. Y ahora presionamos el botón Aceptar. De mi parte, previamente ya había ordenado la información, pero si es necesario ordenarla de acuerdo con alguna de las columnas que posea nuestra data, utilizaremos la opción Ordenar de la pestaña Datos. Como segundo paso, sumaremos el total de defectos mediante la fórmula igual suma. Y seleccionamos el total de frecuencias de nuestro conjunto de datos. Para ese día en particular se obtuvo un total de 1185 defectos. Ahora a nuestra información añadiremos una nueva columna llamada porcentaje, donde obtendremos el porcentaje que cada uno de los defectos aporta al total diario de 1185. Primero seleccionamos la columna y en la pestaña de inicio cambiaremos el formato de la columna a porcentaje. Ahora para obtener el porcentaje por defecto dividiremos la frecuencia de cada defecto entre el total general. Por ejemplo, el defecto manchas en pintura. El defecto manchas en pintura representa el 44% de todos los defectos encontrados. Ahora, para obtener el resto de los porcentajes, vamos a copiar y pegar la misma fórmula que tenemos para el primer defecto. Copiamos y pegamos la fórmula, pero nos aparece un mensaje de error. ¿Qué es lo que ha sucedido? Excel nos devuelve este mensaje de error indicándonos que existe una división entre cero. Lo que ha sucedido aquí es que al correr la fórmula hacia abajo, Excel ha movido automáticamente tanto la celda con la frecuencia del siguiente defecto como la celda de ubicación del total general. Aquí podemos observar que se ha movido a la celda C16. En este caso lo que necesitamos es que al copiar la fórmula, la celda de frecuencia sea movida automáticamente por Excel, pero la celda del total general, ubicada en C15, permanezca inmóvil. Ahora borraremos la fórmula que copiamos y regresaremos a nuestra fórmula original. Para indicar que una celda se encuentre fija en una fórmula, deben añadirse símbolos de dólar a la celda en dicha fórmula, como haremos en este momento en la celda C15. Se pone el símbolo de dólar a la izquierda, tanto de la columna como de la fila. Con esto le indicamos a Excel que esa fórmula hace referencia absoluta a esa celda. Quiere decir que independientemente de donde copiemos dicha fórmula, esa referencia de celda permanecerá siempre anclada a la celda C15. Ahora nuevamente copiaremos la fórmula hacia la celda de abajo y ahora sí la celda de la frecuencia se ha movido al defecto 2. Sin embargo, la celda C15, donde está ubicado el total general, ha permanecido inmóvil y nos dice que el segundo defecto, superficie picada,
representa un 36% de nuestro total de defectos. Copiaremos la misma fórmula para el resto. Ahora añadiremos una nueva columna con nombre porcentaje acumulado. En esta detallaremos el porcentaje acumulado conforme se va contabilizando cada defecto. El porcentaje acumulado para nuestro primer defecto, manchas en pintura, es igual a su porcentaje individual, que es 44%. Para el porcentaje acumulado del segundo defecto, será igual al porcentaje acumulado del defecto anterior más su porcentaje individual, lo cual nos da un acumulado del 79% para los primeros dos defectos. Y podemos copiar esa misma fórmula para el resto. Como podemos observar, para el último defecto, el porcentaje acumulado es igual al 100%. Ahora ya contamos con toda la información necesaria para crear nuestro diagrama de Pareto. Ahora seleccionamos nuevamente las columnas, tipo de defecto y su frecuencia. Y vamos a la opción Insertar. Presionamos la pestaña de Gráfico de barras y seleccionamos la opción Gráfico de Pareto. De forma automática, Excel crea un gráfico de Pareto en base a la frecuencia y porcentajes de nuestra tabla de defectos en productos de cerámica. En la parte baja del gráfico muestra cada uno de los defectos ordenados por su frecuencia, del más frecuente al menos frecuente. En el eje vertical izquierdo muestra las escalas de frecuencia para cada categoría o en este caso para cada defecto. En el eje vertical derecho muestra una escala en porcentaje de 0 a 100. Y la línea color naranja muestra el porcentaje acumulado para cada defecto y sus antecesores. Sabemos que el primer defecto, manchas en pintura, representa un 44% del total de defectos. El segundo defecto, superficie picada, tiene un porcentaje acumulado del 79%. Y así sucesivamente hasta llegar al último defecto, cuyo porcentaje acumulado es igual al 100%. De acuerdo a nuestro diagrama, en caso quieran implementarse oportunidades o proyectos de mejora, evidentemente nuestro esfuerzo debería centrarse en primer lugar en analizar y disminuir los defectos de manchas de pintura y superficie picada, ya que solo estos dos acumulan casi el 80% del total de errores contabilizados. Con esto damos por finalizada nuestra clase de cómo crear un diagrama de Pareto a través de Microsoft Excel.